que después su nombre fue cambiado por Pablo y que él escribió muchos libros que constituyen el Nuevo Testamento. Él antes de convertirse fue un perseguidor de los cristianos. Pero cuando él se convirtió, porque el Señor Jesucristo le salió a su encuentro y tuvo una experiencia muy fuerte con el Señor, después de convertido, él testificaba que él perseguía a los cristianos por ignorancia. Y esa es una gran realidad. Hay mucha gente que ignora lo que significa el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, como decía, para algunos es locura, pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, es poder de Dios. Para los que creemos en Cristo y en su palabra, el Evangelio es poder de Dios. Es un poder espiritual, porque solamente a través del Evangelio es que el hombre puede cambiar, no importando en la crisis que se encuentra. Porque el hombre, esté donde esté en este planeta, tenga el apellido que tenga la posición social que tenga, muchos sufren de tres aspectos: el aspecto físico, el aspecto económico y el aspecto espiritual. Son tres cosas que golpean a los hombres, se enferman. En este momento hay cantidad de hombres y mujeres enfermos en los hospitales, enfermos en clínicas, enfermos en sus propias casas y otros en una prisión, y posiblemente desahuciados, sin esperanzas de ser sanados y que van rumbo a la muerte. Y que es triste que van rumbo a la muerte, pero sin haber sido, digamos, restaurados interiormente, en su alma, en su espíritu. Y tristemente que si la muerte pues llega a consumir su acto de matar a esa persona, pues si esa persona, si no ha sido restaurada, transformada, regenerada interiormente, entonces terminará en el infierno, que esa es otra realidad. Como también el cielo es una realidad. Dios no creó al hombre para que termine en el infierno. Dios creó al hombre para que viva eternamente. Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios y ahí empezó la tragedia, la crisis para todo el género humano hasta el día de hoy. El pecado trajo trastorno universal. El pecado, por eso es que Dios abomina el pecado. Dios repudia el pecado. De cualquier forma como se cometa el pecado, Dios lo repudia. Y si me permite, quiero ser un poco más fuerte. Apesta. El pecado apesta delante de Dios. Por eso, imagínense, hoy el mundo está en un desenfreno en el pecado. Cada día el hombre se enfrasca y se involucra terriblemente en el pecado, hasta que su pecado le alcanza. Porque la Biblia ha declarado que el pecado que comete el hombre o la mujer, sea quien sea, y esté donde esté en este planeta, lo va a alcanzar. Y un día a mí mi pecado me alcanzó. Pero por supuesto yo no sabía, ignoraba, como Saulo de Tarso, un religioso que ignoraba por qué perseguía a los cristianos. Aunque él creía en Dios, él tenía una religión, pero ignoraba muchas cosas. Yo también ignoraba. Yo creía en un Dios, aunque tengo raíces evangélicas, porque por el lado de mi madre, mis abuelos fueron evangélicos, pero no me enseñaron las profundidades del misterio del evangelio. Superficialmente, a ellos les enseñaron, y eso superficial también me lo transmitieron a mí. Pero lamentablemente, cuando yo me disipé de mis padres, entonces fui atrapado por el pecado. Fui atrapado por las garras de Satanás, porque detrás del pecado está Satanás. Entonces
mi vida fue en declive. Mi vida cada día era una tragedia, angustia y aflicción. Aunque trataba de disimularlo en las fiestas con las bebidas embriagantes, pero en el fondo de mi alma había, digamos, un lamento, una angustia. Y eso no se podía sanar solamente con las cosas efímeras de este mundo, hasta que me hablaron de Jesucristo. Y volví a Jesucristo. Y escuché las buenas nuevas, el Evangelio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el hombre pecó hace ya más de 6,000 años, cuando el hombre pecó, Adán y Eva, todo se trastornó. Toda la creación fue trastornada hasta el día de hoy. Por eso, todo lo que vemos hoy en día, maremotos, terremotos, o tsunamis, guerras, pestes, plagas, violencia, incesto, terrorismo, narcotráfico, sicariato, todo eso que cada día aumenta más y que los gobernantes no pueden controlar, ni las policías pueden controlar. ¿Por qué es que sucede esto? Vamos a la causa, vamos al principio. Es el pecado. El pecado trajo todos estos trastornos al día de hoy. Y el pecado también hizo que se introdujera en el género humano la enfermedad y la muerte. Tristemente. Bendito Dios. Pero Dios, que es tan misericordioso, tan bueno, tan compasivo, Él antes de la fundación del mundo, ya Él había elaborado un plan de salvación para todo hombre y toda mujer. Gloria a Dios. Y ese plan de salvación consistía en que la segunda persona de la Trinidad, de un Dios trino que nosotros creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, iba a venir a esta tierra. Bendito Dios, aleluya. Dios profetizó que su Hijo iba a venir a esta tierra, iba a tomar forma humana. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios, que es un Dios justo, tuvo que dictar una sentencia. Esto para que usted sepa que nosotros no predicamos religión. Nosotros no predicamos y hablamos tonterías. Nosotros predicamos lo que está escrito aquí, que muchos desconocen. Dios había elaborado un plan de salvación. Y ese plan de salvación comenzó el Señor a manifestarlo. ¿En qué sentido? Cuando le dijo a la serpiente que indujo a pecar a Eva, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí se establecieron las bases de una guerra espiritual, de una batalla espiritual hasta el día de hoy. Satanás, que se metió en esa serpiente, escuchó el mensaje profético de Dios, que iba a venir una semilla de la mujer. En otras palabras, un hijo. Iba a venir un hijo de la mujer que le iba a moler la cabeza a Satanás. Satanás de ahí no paró tranquilo. Todo a través de todos estos siglos, ya han pasado más de 6,000 años. Gloria a Dios. Pero antes que venga Cristo, porque Cristo vino hace más de 2,000 años, 4,000 años Satanás no vivió tranquilo, pensando de que un hijo de una mujer iba a venir y molerle la cabeza. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Después de 4,000 años después que el hombre pecó, ¿sabe lo que sucedió? Dios escogió a una jovencita campesina llamada María.
de la tribu de Judá. El pueblo de Israel, ese pueblo que está en el Medio Oriente, llamado también el pueblo judío, o también el pueblo hebreo. Cuando usted escuche hablar del pueblo hebreo, o pueblo de Israel, o pueblo judío, es el mismo pueblo. Este pueblo allá que está en el Medio Oriente, Israel, de ahí iba a salir el Salvador. Dios de ese pueblo, por ese pueblo, escuchen, ese pueblo fue formado hace muchos años atrás. Fue formado de un hombre llamado Jacob, que dicho sea de paso, nosotros cantamos nuestro himno nacional y gracias a Dios que se cambió por la última estrofa. En la última estrofa se menciona al Dios de Jacob. Que rendimos, dice, al Dios de Jacob. Pero saben, hay muchos hermanos que cantan y no saben quién es el Dios de Jacob. Santo, Que bendito. deben enseñarle en las escuelas, deben enseñarle en las universidades y deben enseñar en los institutos militares y hasta en el ejército, porque hay soldados que ni siquiera saben quién es el Dios de Jacob. Y por supuesto que también hay militares que cantan el himno, pero ni siquiera saben quién es el Dios de Jacob. Bendito Hay Dios. universitarios y hay colegiales que pueden cantar muy bien y muy bien lo hacen cantando. Y hay que cantar muy bien nuestro himno nacional con esa estrofa. Pero cuando mencionan el Dios de Jacob, no saben quién es el Dios de Jacob. Pero hoy ustedes van a saber quién es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es Jesucristo. Él es el Dios de Jacob, que se hizo humano hace ya más de 2000 años atrás. Pero Dios escogió a Jacob para que a través de Jacob se formara el llamado pueblo de Israel. Jacob llegó a tener 12 hijos varones y una hija mujer. Y de esos 12 hijos varones que tuvo Jacob, de ahí se forma el pueblo de Israel. Cada hijo llevaba un nombre. No voy a mencionarlos todos, pero hubo uno llamado Judá, conocido como la tribu de Judá. Y de ahí venía el Salvador. De Amén. ahí venía el Cristo. Oye. De ahí venía el Mesías, Oye. nuestro Salvador. ¿Qué le parece? Gloria a Dios, aleluya. El Dios de Jacob se hizo humano. Amén. Pero para que se haga humano, escogió a una jovencita llamada María, una jovencita campesina, Bendito una Dios. jovencita santa. ¿Santa por qué? Porque hay algunos que ni siquiera saben lo que significa santa o santo. Creen que santos son esas imágenes que están pegadas en la pared, ya sean de papel, de piedra o de yeso o de cualquier otro material. No. Santo significa separado del pecado. Eso significa santo. Gloria a Dios, aleluya, alabado Dios. Para que usted sepa y anótelo si gusta. O si tiene buena memoria, ojalá que nunca se olvide. Cuando usted escuche la palabra santo, quiere decir que ese hombre o esa mujer vive separado, alejado del pecado. ¿Ve? Si usted es esas personas que rechaza el pecado, repudia el pecado, usted es santo, usted es santo. Pero si usted es una persona que coquetea con el pecado y practica el pecado, entonces usted no es santo, usted no es santa. Usted es un pecador, usted es una pecadora, un pagano y un asqueroso pecador tal vez. María fue santa,
porque fue una jovencita de la tribu de Judá separada del pecado. Bendito Dios, precioso. No fue borracha, tampoco fue fornicaria. ¿Sabe lo que significa ser fornicario? La fornicación es el sexo ilícito que practica un joven y una jovencita fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Si usted practica el sexo ilícito sin haberse casado con su enamorado, con el novio y con la novia, esa es fornicación y eso es grave. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, en el libro a los Hebreos, en esta Biblia y en cualquier Biblia hay un libro llamado a los Hebreos. Hay un verso bíblico que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Te podrás escapar de los jueces, de los fiscales, te podrás escapar de la justicia terrenal. Cuando practiques toda clase de pecado, podrás escaparte de la justicia terrenal o de las leyes terrenales, pero de Dios jamás te escaparás. Jamás. De Dios nadie se escapa. Es la tontería más grande que pueda pensar un hombre o una mujer, que piensan burlarse de Dios. Jamás se van a burlar. Como ya dije, tarde o temprano tu pecado te alcanzará. Bendito el nombre del Señor. María fue virgen y Dios la visitó a través de un ángel llamado Gabriel. Alabado sea Dios, bendito Dios. Eso está escrito en cualquier Biblia, Biblia católica, evangélico, protestante, es la misma. Es la misma. Si tiene una Biblia, vaya. Ahí está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, que Lucas fue un doctor, un médico, pero que se convirtió a Cristo. Se convirtió a Cristo. Y cuando se convirtió a Cristo, Lucas cerró el consultorio y se dedicó a ser un misionero, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y a indagar, escuche, Lucas, este médico, se interesó en indagar cómo fue el nacimiento de Cristo. Y él es el que detalla que el ángel Gabriel, un ángel poderoso que hay en el cielo, visitó a la Virgen María para darle un mensaje sorprendente, pero maravilloso a la vez. Precioso Dios. Cuando visita a María, María se asustó. María tuvo temor y el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No todas las personas hallan gracia delante de Dios. Tristemente que hay un montón de personas que están en desgracia por su pecado. María había hallado gracia delante de Dios. Ella se asustó y le dijo: no temas. Y le da un mensaje que para ella fue mucho, demasiado. Le dice: ¿sabes? Vas a concebir un hijo. Vas a concebir un hijo. Ese hijo será llamado el Altísimo. Va a ser el hijo del Dios viviente. Ella estaba escuchando, tal vez, imagínese, escuchando un ángel. Ya imagínese el rostro de la Virgen María. ¿Sabe lo que ella, después que escucha el mensaje, ella dice: ¿y cómo será eso? Porque no conozco varón. Así contestó ella. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Lo que estaba diciendo es: ¿cómo voy a tener un hijo si yo no me he acostado con ningún hombre? Aunque ella estaba de novia con José. Escuchen, ella estaba de novia con José. José
le había pedido la mano para que sea su futura esposa. ¡Qué lindo! A Dios le gusta cuando un joven que esté enamorado va y le pide la mano, ve correctamente, formalmente, educadamente y cortésmente a pedir la mano de su enamorada, pero delante de los padres. Y qué lindo es pedir la mano para que sea su futura esposa sin todavía tener sexo. Dios se agrada de eso. Hoy no, hoy en este mundo corrupto, podrido y cochino, ya eso ya no se valora ya. Ya no se valora ya. Tristemente, el matrimonio hoy está bien deteriorado y pisoteado por la insensibilidad de hombres y mujeres. Por eso es que los matrimonios hoy están que se casan, pasado mañana están que se separan o se divorcian. Y tristemente dejan un legado miserable a los hijos que tienen. Por eso es que vemos hoy cantidad de pandilleros, cantidad de delincuentes, cantidad de drogadictos. Vaya a ver, indague el historial de cada criatura, de ese jovencito, de esa jovencita, de los adolescentes. Vaya a ver qué clase de padres tuvieron y cómo los engendraron. Vaya a ver cómo los engendraron, cómo los trajeron a este mundo de una manera ilegal. Nadie se interesa por hablar de estas cosas. Casi nadie, muy pocos se interesan de hablar de estas cosas. Pero volviendo a José y a María, José ya le había pedido la mano. Pero Dios, que Él hace las cosas como Él quiere, porque Él es soberano. Por eso es que muchos no lo entienden, no comprenden, porque no lo conocen. Dios visitó a María y le da el mensaje. Y cuando el ángel termina de darle el mensaje, ella dice, ¿y cómo va a ser eso? No conozco varón. Entonces el ángel le sigue diciendo, en otra palabra, no te preocupes tú. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Y concebirás ese niño. ¿Qué le parece? Y así fue como María quedó embarazada por un milagro de Dios. Dios, el creador del universo y el creador del género humano, se hizo una célula. Y ahí el poder de Dios. Por eso, hermano, algunos no entienden esto. Por eso que el Evangelio para muchos es locura. No les entra en su cabeza tan pequeña, tan estrecha, no les entra esto. Que Dios, el universo, que creó, el creador de todo el universo, se hizo una célula. Y por el Espíritu Santo fue depositada en la matriz de María. Y ahí se desarrolló como cualquier bebé por 9 meses. Se desarrolló. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabe lo que ocurre? Antes de que venga Cristo, antiguamente, en la Biblia, conocido como el Antiguo Testamento, profetas de Dios, hombres de Dios santos, profetizaron cómo iba a ser la venida y el nacimiento de Cristo aquí en esta tierra. Varios profetas profetizaron cómo iba a venir Cristo. Y se tenía que cumplir exactamente la palabra de Dios. Porque mire, todo lo que está escrito aquí se está cumpliendo al pie de la letra. Exactamente como lo profetizaron tanto Cristo, Dios y hombres de Dios. Se profetizó de que Cristo tenía que nacer en Belén. Pero José y María vivían en otro lugar. ¿Y cómo entonces iba a nacer en Belén? Para ese tiempo gobernaba un emperador en Roma. Y Dios despertó, porque por un lado en la Biblia el apóstol Pablo escribió que Dios es el que produce el querer como el hacer en el corazón del hombre.
Dios despertó un pensamiento en este emperador para que se produjera un censo. Y dio la orden de que todos sean empadronados y estén donde estén, regresen a su tierra de origen para que sean empadronados o censados. Y fue así como José y María tenían que regresar donde estaban, a Belén. Para eso María ya estaba en los días del alumbramiento de su hijo. Estaba en los 9 meses. ¿Qué le parece? ¿Ah? Todo el mundo se trasladaba a su tierra de origen, todos. Y llegaron a Belén. El camino fue largo. Imagínense una mujer de 9 meses caminar una larga jornada y cuando llega cansada o fatigada, extenuada, su esposo José ayudándole. Y llegar a Belén y no encontrar, digamos así, una posada, un hotel, no encontraron. Y nadie le tenía compasión a María, porque eran los momentos en que comenzaba a despertarse el dolor ya porque el niño iba a venir. Usted que es madre sabe lo que son esos dolores. María comenzó a tener esos dolores. ¿Dónde para que dé a luz? ¿Dónde? Todos le cerraban las puertas diciendo no hay espacio, no hay. Hasta que por ahí un hombre se compadeció y le dijo, el único lugar es el establo. Tengo un establo. José y María ahí se refugiaron en ese establo. Muchos no saben eso. José y María, los dos. Nadie más se interesaba por ellos. Pero, ¿sabes? Dios sí estaba con ellos. Aunque Dios no estaba en persona, pero Dios estaba ahí, porque Dios es espíritu. Y yo sé que Dios está aquí. Dios es espíritu y Él está aquí. Y Él está escuchando todo lo que estoy hablando. Y que también a usted le está hablando.